Perfecto, ¿ahora mejor? Genial. Muy bien. Pues de nuevo, muchas gracias a la Universidad de Experiencia y al Ayuntamiento de Salamanca por la articulación de este foro, este espacio para poder hablar y abordar la figura de mujeres tan importantes, tan desconocidas, de personajes históricos del calibre de Victoria Kent y, por supuesto, pues darle las gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta tarde de hoy. Espero que además productiva, que pueda ser interesante para ustedes esta historia. También, pues bueno, que podamos debatir, que podamos reflexionar, no solo que esto sea unidireccional. Creo que una de las virtudes de este programa interuniversitario de la Universidad de Experiencia es precisamente ese intercambio bidireccional. Y, por consiguiente, pues también reservaremos un tiempo para preguntas, para reflexiones y que podamos tener ese intercambio. A la hora de abordar, entrando ya en la cuestión, la figura de Victoria Kent, siempre surgen distintos enfoques. Es una figura que sigue siendo muy desconocida y aunque probablemente para todas y todos quienes están ustedes aquí hoy presentes, pues pueda ser una figura de la que al menos haya una mínima información, pero desgraciadamente sigue siendo un personaje que aparece fuera de los currículum de los programas educativos, pedagógicos y formativos, tanto en instituto como en universidad, y que en última instancia ha venido a representar, en el mejor de los casos, la figura de la otra, esa figura tan habitual en la lógica patriarcal por la cual Clara Campoamor es la mujer conocida, es la figura representativa de una época, de la época de avance que supuso la Segunda República y los derechos de la mujer, particularmente el divorcio, el matrimonio civil y, sobre todo, el derecho de sufragio, y en el cual Victoria Kent es la mala de la historia, una figura que ha sido muy desprestigiada, muy denostada, que se ha asociado únicamente como un pie de página de una historia ajena al sufragio y al proceso constituyente de 1931, pero que, sin embargo, es una figura interesantísima, lo van a ver, una figura con claroscuros, con muchas aristas y múltiples caras, pero que creo no les va a defraudar y que además les puede sorprender muy mucho por lo pionera que fue en muchos ámbitos, particularmente en algunas de sus facetas que siguen siendo puramente desconocidas. Así, para poder ir lo más certeros posibles en el tiro y que podamos dedicar el tiempo que se merece, o al menos acercarnos a ello, a aquellos elementos más interesantes de su vida y, sobre todo, de su obra, haremos una muy breve semblanza introductoria. Victoria Kent nace en Málaga, en el seno de una familia de clase media, una clase acomodada, pero que, sobre todo, por su padre, creía mucho en la educación y en la cultura. Ella nace en el medio de una familia de 7 hermanos, 3 varones, ella y otros 3 varones, pero sin embargo se le dio la misma educación que a sus hermanos. Ella nace en 1892, aunque por alguna razón que no queda del todo claro, ella modifica en numerosas ocasiones esta fecha de nacimiento, que data en 1897, lo cual genera también ciertas controversias. Y el caso es que es una familia de origen inglés. De hecho, Kent es la anglicanización, digamos, del apellido Ken, que procede de este condado inglés. Ella estudia, como les digo, desde muy joven, estudia magisterio, ella ejercerá además de maestra, y una vez que ella empieza a destacar en el ámbito, digamos, más académico, tenemos que tener en cuenta además que las mujeres no entran en la universidad hasta 1910. Antes alguna mujer había conseguido asistir, recibir clases universitarias disfrazada de hombres. El caso, por ejemplo, de Concepción Arenal, tan importante en la biografía de Victoria Kent y de la que posteriormente hablaremos, pero seguía siendo una mujer pionera, y máxime cuando decide su camino, que es el mundo del derecho, que es un mundo que, si hoy en día incluso sigue siendo en algunos casos muy masculinizado, se pueden imaginar a principios del siglo XX lo que suponía genuinamente. Era una conquista de una colina en esta lucha por la emancipación de la mujer. Ella va a estudiar a Madrid, en origen el bachillerato, y posteriormente en la Universidad Central el grado en Derecho, y ella, por mediación de su padre, por contactos paternos, a través de Bergamín, consigue entrar en la Institución Libre de Enseñanza, en la Residencia de Señoritas, que tanto sin duda conocerán, a través de la Junta de Ampliación de Estudios. Ella se sufraga mismamente
estos estudios ejerciendo como maestra en un instituto, y es allí cuando empezará su militancia activa en el sufragismo, en origen con la militancia en la Asociación Nacional de Mujeres Españolas y con el Liceum Club, que dirigirá la directora de la residencia de señoritas, que sería María de Maeztu, una intelectual, también una pionera en muchos ámbitos, y conseguiría matricularse, como les digo, en Derecho en la Universidad Central de Madrid, y en únicamente 5 años presentará su tesis y en 1925 podrá colegiarse, ser de las primeras mujeres en ejercer la abogacía en España. Todo llegaremos. Fueron muy importantes para ella dos figuras que fueron sus profesores: Felipe Sánchez Román, importantísimo jurisconsulto, miembro del Tribunal Internacional de La Haya, una figura muy relevante del período republicano, pero fundamentalmente otra figura que sería la de Luis Jiménez de Asúa, un importantísimo penalista, fue el padre de la Constitución de 1931, el presidente de la Comisión Constitucional, y que luego veremos tuvo una gran relevancia en su vida posterior, en la de Victoria Kent. Tenemos que entender que, evidentemente, la España de 1920, en este ámbito concreto, seguía siendo profundamente retrógrada o reaccionaria en lo tocante a los derechos de la mujer, máxime en el ejercicio de la abogacía, de la judicatura, de todos los ejercicios profesionales relacionados con el derecho. Se seguía aplicando aquel principio de las 7 partidas del siglo XIII, del rey Alfonso X el Sabio, por el que se excluía a la mujer de cualquier profesión jurídica. Se pueden imaginar el doble mérito que tenía entonces estudiar una carrera cuyo ejercicio profesional tenía completamente vedado. Sin embargo, en la década de 1920 se iría corrigiendo esta situación. Paradójicamente, durante la dictadura del general Primo de Rivera se procede un periodo más liberalizador de alguna forma, que decir, estéticamente la dictadura quería dar una imagen de un mayor destape en ese sentido, de una mayor homologación a la europea respecto a otros países como Italia, como Alemania, como Inglaterra, y por ello permite el acceso a las mujeres a la abogacía. Ella ingresa en 1925, como les digo, en el Colegio de Abogados de Madrid, y resulta paradójico una anécdota que ella misma contaba. Era en ese momento secretario del Colegio de Abogados el conde de Casas Valencia, y cuenta cómo fue la propia directiva del Colegio de Abogados quien le pagó su ingreso, que en la época era un ingreso bastante elevado, no cualquiera podía ser abogado en su época, y pues las cosas como son, reciben en ese sentido las puertas de la abogacía bastante abiertas, pero eso no implicaría que su ejercicio fuera fácil. Se puede imaginar, apenas fueron muy pocas las mujeres que pudieron colegiarse como abogadas en la época. Algunos nombres son conocidos, como es el caso de Clara Campoamor, de la que luego hablaremos, pero siempre se ha atendido, y aquí pues no es evidentemente por restar importancia a Victoria Kent, pero probablemente hayan oído muchas veces o encuentren incluso en libros de historia que fue el caso de la primera mujer abogada en España, Victoria Kent. Tuvo otros muchos méritos, fue pionera en otros ámbitos, pero este honor no lo tiene ella. Lo tiene otra mujer todavía más desconocida, que es Ascensión Chiribella, que fue abogada en el Colegio de Valencia. En todo caso, Victoria Kent sí que sería pionera en otra cuestión, que es no solo la primera mujer abogada en Madrid, sino un honor que tiene ella en toda la historia del continente europeo y probablemente de todo el mundo, que es que fue la primera abogada en ejercer ante un tribunal militar, concretamente nada menos que ante el Tribunal Supremo Militar de Justicia, cuando se produce en 1930, estamos ya en los albores del nacimiento del régimen republicano, una vez caída ya la dictadura del general Primo de Rivera y con la dicta blanda del general Berenguer, se produce una sublevación en Jaca. Los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández se pronuncian para traer la República a España, y ella será la encargada de defender a uno de los miembros del Comité Revolucionario de este pronunciamiento fallido, que fracasa, pero que sería muy importante para la consecución del régimen republicano, y es el caso de Álvaro de Albornoz, que luego sería ministro del gobierno de la Segunda República. Es paradójico porque podríamos decir que fue quien le introdujo en el mundo de la abogacía. Ella empezó a ejercer como pasante en un bufete de abogados, en el bufete de abogados precisamente de Álvaro de Albornoz, que dirigía, era uno de los dirigentes del Partido Republicano Radical Socialista, el partido de Victoria Kent, y pues se produciría ese caso tan peculiar de cómo no solo la primera mujer en ejercer la abogacía en Madrid
pues pudo hacerlo ante un tribunal militar, ante el Tribunal Supremo nada menos, sino que encima lo hizo defendiendo a su jefe, al que fue su mentor, al que fue su maestro, lo cual le granjeó una fama internacional, pero una fama sobre todo muy considerable en toda España, una fama como polemista, como conferenciante en el Ateneo, en numerosas charlas, en numerosas conferencias, hablando del derecho y hablando de la mujer ante el derecho, particularmente del derecho civil, de los derechos de la capacidad jurídica de la mujer casada, pero también en el orden penal y sobre todo en el orden laboral. Fue una de las primeras abogadas laboralistas en la historia de España, particularmente en el sindicato de ferroviarios, que en ese momento era un baluarte del sindicalismo español, y que ella fuera su representante legal, se pueden imaginar, no solo rompió muchos techos de cristal, sino que genuinamente cambió de alguna manera la percepción social de la mujer y en última instancia la historia de España. Victoria Kent aquí iniciaría su militancia republicana, fundamentalmente ya en los albores del nacimiento de la Segunda República, en 1930, en 1931. Entraría además también en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Y aquí les traigo algunas imágenes de ese periodo de primera militancia suya. Y, sobre todo, en este sentido, ella, cuando adquiere esta fama y este renombre, no es de sorprendernos, de extrañarnos, que fuera, una vez que se proclama la Segunda República en España, fuera llamada a ocupar responsabilidades de gobierno. Ella fue la primera mujer en ocupar un cargo en un gobierno, nada menos que como directora general de prisiones, que es una cosa que es profundamente desconocido en la biografía de Victoria Kent. Fue propuesta directamente por el presidente de la República, por Niceto Alcalá Zamora, el cual ella murió mucho más tarde que Clara Campoamor. Ella muere a finales de la década de 1980. Tuvo ocasión de volver a España, aunque tristemente moriría en Estados Unidos, fuera de su país, pero tuvo la ocasión de conceder una entrevista, de la que luego hablaremos y que les animo a buscar. Está a disposición en RTV, en la hemeroteca, para poder consultarla, y cómo ella narraba ahí que pues en su bufete de abogados su secretaria le coge el teléfono, le dice: llaman desde la Presidencia de la República. Ella, asustada, coge el teléfono. Sí, al habla Victoria Kent, ¿con quién hablo? Le dice: soy don Niceto, señor presidente de la República, ¿en qué puedo ayudar? Le dice: no, quiero que usted me ayude a mí. Y le ofrece ser la primera mujer en ostentar responsabilidades de gobierno en España, nada menos, insisto, que en la Dirección General de Prisiones, con el ministro de Justicia, que en ese momento era don Fernando de los Ríos Urruti, que era por el Partido Socialista. Ella lo sería por otro partido, pero su prestigio y su reconocimiento trascendía de siglas, y particularmente entre la nueva élite republicana que gobernaba España. Y en ese sentido ella estuvo llamada a hacer grandes reformas. Ella nunca tuvo la intención de ser convidada de piedra, y en ese sentido se puso manos a la obra para transformar la realidad de las prisiones de nuestro país. Tristemente, estamos acostumbrados a hablar de las condiciones lamentables que hubo en la historia de España en las prisiones por lo que fue el retroceso de 40 años de dictadura franquista. Pero lo cierto es que en los albores del siglo XX las condiciones de las prisiones en España eran terroríficas, y particularmente para las mujeres. Ella hizo una serie de reformas que serían no solo pioneras, sino modélicas a un lado y otro del Atlántico, particularmente en América Latina, pero también en otros países europeos. Unas reformas que hoy en día incluso nos parecen adelantadas a su tiempo, desde cosas tan básicas, pero que en su momento se carecían en los penales, como era el establecimiento de calefacción. Ella cierra 140 penales en España. Cerrar 114 cárceles en España en esa época no era algo sencillo, ni muchísimo menos, y ella lo consigue pues precisamente porque estaba en unas condiciones de absoluta inmundicia. Hablamos de penales de distrito, es decir, penales en pueblos muy pequeños, pero que pues tenían unas situaciones medievales que nada tenían que envidiar casi a las condiciones penales de la Inquisición española. Ella es heredera de toda una tradición que arranca con las reformas de Cesare Boresane, con el marqués de Beccaria, con los delitos y las penas, la humanización del sistema penal, y que sobre todo llevaría a cabo en España Concepción Arenal, la célebre visitadora de prisiones. Ella fue una discípula suya,
y aplicó toda esa teoría que nos dejó Concepción Arenal en sus escritos en la realidad. Fue, de hecho, su tesis cuando estudió Derecho, esta reforma penitenciaria que llevaría ahora a cabo. Piensen desde situaciones tan vejatorias como podía ser que los presos y presas dormían encadenados con grilletes. Ella mandará retirar los grilletes, mandará fundir estas cadenas precisamente para construir una estatua a Concepción Arenal. Como ven, cargado de un contenido poético enorme, un idealismo gigantesco, pero que supondría la mejora de las condiciones materiales de vida de una parte importante de la población. Tengamos en cuenta que todavía aquí el derecho penitenciario tiene una finalidad, y es castigar una función punitiva, es decir, la lógica de la Inquisición, la lógica de la penitencia judio-cristiana. Aquí, a partir de entonces, cambiará y será el modelo que tenemos actualmente en vigor en nuestra Constitución, que es la reinserción. La finalidad de la pena no es castigar al reo, la finalidad es poder volver a reintegrarlo en la sociedad y que, en definitiva, pues pueda cumplir esta labor social. Para ello se cambia diametralmente la forma en la que se conciben las cárceles. Ella construirá nuevos penales, por ejemplo, el penal de las Ventas, que es una cárcel dedicada exclusivamente a mujeres y en las que introduce una serie de innovaciones para la época gigantescas, como serían, pues, por ejemplo, el establecimiento de enfermerías dignas, insisto, con calefacción. El poco tiempo que estuvo, apenas 14 meses, no permitiría que se estableciera que llegara a todas las cárceles españolas, pero sí a un buen número de ellas, que se crearan salones de actos, como en el que estamos ahora mismo, que se crearan bibliotecas, por ejemplo. Abrió la cultura como un derecho de los y las españolas presas, que no por pagar por una acción ilegal tenían menos derecho a una serie de libertades y de consideraciones que se creían literalmente derechos de la persona, derechos humanos. Liberaría, por ejemplo, establecería la liberación en los penales de todas las personas que cumplieran, todos los reos, más de 70 años. Es decir, cosas que hoy en día nos parecen normales o con problemas de salud, en este momento se empiezan a poner en marcha. Por ejemplo, también la mejora de los colchones. Se pueden imaginar el estado de la preocupación de los poderes públicos de estas condiciones en las cárceles españolas a principios del siglo XX. Se estableció, por ejemplo, condiciones para que las madres pudieran cuidar a sus hijos en prisión, que hubiera secciones específicas para madres que tuvieran a sus hijos consigo en los penales, pero también otras situaciones, como por ejemplo que pudiera entrar la prensa en las cárceles, que fue una cosa muy importante para poder revisar, en definitiva, por las condiciones de los presos. Era un absoluto secreto sumario prácticamente el que se vivía en las cárceles. Las condiciones no eran conocidas, todas las familias siempre tenían a alguien en prisión. Se pueden imaginar, además, en el convulso siglo XX español, cambios políticos, pronunciamientos, golpes de Estado. Era muy habitual que pues al final la represión política se tradujera en mayores encarcelamientos. Y por ello era tan importante que las condiciones que tenían las y los presos en estas cárceles pues fueran dignas y se ajustaran a unos mínimos estándares de dignidad. Suprimió, por ejemplo, las celdas de castigo y creó incluso cuestiones tan modernas como los vis a vis, que fueron creados en esta época. Incluso cuestiones, fíjense, tan revolucionarias como los permisos familiares para los presos. Todo esto arrancó por una carta que escribe un preso a Victoria Kent, y esto solo fue posible porque creó buzones para que pudieran escribir los presos directamente a la directora general de prisiones con sus quejas, con sus reivindicaciones, a veces simplemente para darle las gracias por el trabajo que estaba realizando. Es decir, y ella respondía individualmente a todas las cartas que le llegaban. Y un preso le escribía para decirle que su madre se estaba muriendo y que necesitaba urgentemente ir a verla, ya no para poder despedirse, sino sobre todo para poder dejar a sus hermanos pequeños a cargo de un familiar. Evidentemente, ante esa situación no había ninguna respuesta jurídica por parte del Estado y ella le concedió un permiso. El ministro quedó pues estupefacto. ¿Cómo se va a liberar a un preso con la condición de que luego volviera? Claro, el preso solo tenía su palabra para poder empeñarla, y la empeñó. Y Victoria Kent, para convencer al ministro de que se la autorizara, dijo que si no volvía ese preso, ella ocupaba su lugar y cumplía el resto de su pena.
Fíjense hasta qué punto ella creía con convicción absoluta en lo que hacía. Les puedo garantizar que el preso volvió y regresó al penal y que todos los permisos que se concedieron durante más de un año de su paso por la Dirección General, todos y cada uno de estos presos cumplieron con su palabra y volvieron sin que hubiera ningún intento de fuga ni ningún tipo de problema respecto a su regreso a prisión. Ella creía firmemente en lo que hacía y se dejaba realmente la piel en ella. Ella leía cómo estaban las situaciones de las cárceles en otros países, pensaba cómo podían mejorarse y, sobre todo, creó, y esto fue muy importante, el primer centro de estudios de derecho penal y penitenciario en España, precisamente para poder estudiar todos estos procesos y mejorarlos. Y fíjense qué paradojas, qué cuestiones de la vida. Quien puso al frente Victoria Kent de este instituto sería el insigne jurista Luis Jiménez de Asúa, que, como recordarán, fue su profesor y fue su mentor quien le inculcó ese amor por el derecho, igual que a mí me lo inculcó mi maestra y aquí presente la profesora catedrática de Derecho Constitucional Ángela Figueruelo. En ese sentido, como les decía, Victoria Kent fue una mujer pionera y llevó a cabo numerosas reformas para mejorar la vida de quienes vivían en prisión. Y esto no fue fácil, porque tuvo una oposición muy fuerte, ya no solo de distintos estratos sociales, se pueden imaginar en la oposición además a un nuevo régimen, sino también dentro de las prisiones los funcionarios, que en ese momento no querían oír hablar de cualquier tipo de mejora de sus condiciones porque consideraban que era en detrimento de las suyas. Y esto provocó malestar, provocó además problemas de inacción, la corrupción era absoluta en estos momentos. Victoria Kent, fíjense, adquiriría tal fama y tal renombre que les pongo aquí esta foto y la siguiente por un motivo. Es muy difícil encontrar una fotografía, incluso si prefieren un grabado, un cuadro, una litografía, da igual la arte plástica que quieran, en la que una mujer está en el centro. Es muy complicada y probablemente en el ámbito político, insisto. Prácticamente podremos encontrar en el caso de reinas, de Isabel II, de mujeres que ostentaron reinas consortes, la regente María Cristina, pero que una mujer realmente ocupara esa posición de poder como estamos viendo, es decir, aquí pueden ver quien tiene al lado Victoria Kent, es todo el gobierno de la República. Tiene ahí al presidente de la República, a ministros del gobierno que la están reconociendo. Esto fue un homenaje que se hizo a Victoria Kent organizado por distintas entidades y que contó con la participación del gobierno. Nunca se había vivido esta imagen en la historia de España. Las imágenes son, es verdad, pero los símbolos son muy importantes. Las palabras se las lleva el viento, pero la historia se escribe en base a palabras y en base a símbolos. Y son muy importantes porque rompen techos de cristal. Y Victoria Kent creía firmemente en eso y sabía que este tipo de cuestiones aumentaban no solo su prestigio personal, sino que abrían la puerta a muchas más mujeres que de esta manera se veían incentivadas a estudiar la carrera de Derecho, por ejemplo. Aquí, como les decía, Victoria Kent tuvo que lidiar con enormes resistencias por parte de la Dirección General de Prisiones, son sus subordinados, y entraremos posteriormente en la cuestión de alguna de ellas porque creo que merece firmemente la pena. Pero sí quería explicarles, porque paralelamente a este ejercicio, Victoria Kent no se quedaría quieta y rompería otro techo de cristal, y aquí les traigo una noticia de un mitin electoral precisamente en Salamanca, y pueden ver nombres como es el de don Miguel de Unamuno, evidentemente, o el de Castro Prieto, el alcalde de Salamanca, represaliado y asesinado por los fascistas durante el golpe de Estado en Salamanca en julio de 1936. Pero les traigo porque ella, aparte de conferencias, fue una mujer política muy mitinera, muy vehemente, que tendría una gran imagen. Esa imagen que les pongo ahí, no sabemos exactamente dónde está realizada, pero es muy posible que fuera durante la proclamación de la República. Se cree que eso es el Palacio de Oriente, el Palacio Real. Y Victoria Kent, como les decía, tenía un prestigio indudable y esto le llevó a que se convirtiera en la primera mujer diputada de la historia en España, junto a otras dos mujeres, la célebre Clara Campoamor, pero también es el caso de Margarita Nelken, de la que luego hablaremos.
Ella, lo cierto es que su papel en las Cortes Constituyentes que redactaron la Constitución de la Segunda República fue reducido porque sus labores ejecutivas eran muy importantes. Insisto, una dirección general, además, se pueden ustedes imaginar que si cualquier función de gobierno, porque ella fue pionera, luego le seguiría Clara Campoamor siendo directora general de lo que hoy llamaríamos servicios sociales y posteriormente la que sería ministra de Sanidad, la primera mujer ministra en la historia de España, Federica Montseny, paradójicamente anarquista, pero lo cierto es que su papel, a diferencia del de quienes la sucedieron, pues no estaba asociado a lo que históricamente siempre se relaciona con la mujer, que es los cuidados, la sanidad, la atención a los niños, etcétera, a que eran pues, los cargos que en aquella época se podían dar, la previsión social a las mujeres. Aquí no, hablamos de una cuestión que en ese momento se consideraba tan varonil como era la de dirigir las prisiones en España. Ella, que fue, insisto, la primera mujer española en ocupar un cargo de gobierno, pues llevaría a cabo acciones tan revolucionarias como la creación del primer cuerpo de mujeres funcionarias de prisiones, que el Ministerio del Interior hace poco conmemoraba ese aniversario. Fue, sin duda, una mujer que rompió muchos techos de cristal, pero les quería ahora contar, sí, una anécdota que fue una auténtica revolución que se vivió en las cárceles españolas. Como les digo, la corrupción era absoluta. Y los funcionarios de prisiones en ese momento pues, participaban desde cualquier enchufismo que ustedes puedan imaginar hasta el tráfico de armas en prisión. Y de hecho era muy habitual que en las cárceles hubiera armas y que los presos estuvieran armados con armas de fuego incluso. Es decir, era una situación terrible, catastrófica y que pues, con este cambio de régimen pues, provocaba serios apuros, serias situaciones de peligro para la República. Y ella, un funcionario, le advierte de esta situación, de un penal del norte que se llama El Dueso, que se llamaba El Dueso. Y en este penal, que era bastante problemático porque eran los presos más peligrosos de toda España, en este penal, pues un funcionario, el director de la prisión, le dice que los presos se encuentran armados. Todos los presos se encuentran armados, todos los presos. Y que la situación es inminente de una revolución, poco menos, que van a tomar las armas para sublevarse y que es posible que haya fugas masivas. Se puede imaginar el terror social que esto provocaba. Victoria Kent tuvo claro la solución, escribió al ministro de Justicia y le dijo que se iba al penal del Dueso, acompañada únicamente con 2 de sus secretarios. Entra en la prisión y dice que quiere hablar con los presos, que los formen en el patio de la cárcel y que va a hablar con ellos de lo que quieran comentarle, todas las situaciones que quieran presentarle, sus problemas y hablar de sus reivindicaciones. Ella les escucha, le dice pues, que son condiciones, en última instancia, de la línea que ella estaba planteando y ya implementada en otras cárceles, condiciones de dignidad, de un mínimo de humanidad, y ella les dice que el Gobierno es sensible a sus reivindicaciones, que va a acceder a ellas, pero que a ella le consta que están armados, que se encuentran armados en prisión y que les tiene que pedir que en este momento entreguen las armas. Que el Gobierno tiene suficientes medios para poder reprimir cualquier tipo de golpe y que van a poder incluso desarmarles por la fuerza. No es verdad, no era ni mucho menos real. Tengan en cuenta que en ese momento ni siquiera existía una policía como la podemos entender, los que serían los cuerpos de asalto que se fundan precisamente durante este primer bienio republicano. No había medios para poder reprimirlas más allá del recurso al ejército, poco menos. Y aun con todo un ejército que todavía pues, estaba llevando a cabo la reforma militar célebre de don Manuel Azaña, que no era un buen momento precisamente para hacerlo. Los presos la escuchan, les convence con la palabra. Un preso decide ir a una esquina de la prisión y delante de todos entregar una pistola que llevaba consigo y a lo largo de los minutos, de las horas, todos los presos les habían entregado las armas. Es decir, Victoria Kent consiguió únicamente con su palabra, porque un nombramiento en el Boletín Oficial del Estado en ese momento valía muy poco, consiguió solo con su palabra desarmar al penal más peligroso de todo el país, de toda España. Y lo consiguió con su verbo, con su palabra.
nos dice mucho del carácter ya de Victoria Kent y cómo pues, consiguió lo que muchísimos hombres que estaban ahí presentes temblaban. El director, los funcionarios de prisión estaban temblando de miedo de que teniendo a la directora general presente hubiera en ese momento, pues, la tomaran como rehén, hubiera un secuestro y acabara pues como en otros países desgraciadamente sigue ocurriendo, y esto lo puso fin Victoria Kent. Por ejemplo, otra cosa que también reformó fue los trabajos forzosos, que hasta ese momento pues alguna forma de esclavitud que ella suprimió y que se remuneraron a partir de entonces. Cambios, como les digo, inmensos. Se organizaron conciertos en las cárceles, por ejemplo, obras de teatro, se crearon incluso espacios para hacer deporte, cosas que, insisto, hoy nos pueden parecer muy básicas, pero que les aseguro que en 1931, en 1932 no eran ni mucho menos algo siquiera que la sociedad estuviera preparada probablemente, no había ningún tipo de clamor social. Pero, por ejemplo, otra cosa que también consiguió fue la libertad de culto. En ese momento las cárceles era una extensión del confesionario y, se creyera o no, la religión católica tenía todas el monopolio espiritual y no espiritual. Para tener algunos beneficios penitenciarios era necesario pues asistir a los actos religiosos, a los autos, a las misas, etc. Ella esto lo cambiaría en consonancia con lo que luego haría la Constitución. Pero todo esto vino, digamos, pues de la mano de Victoria Kent. Fíjense hasta qué punto fue tan importante y tan conocida, porque las reformas fueron muy bien valoradas por la gente, por el pueblo de la época. No así por determinados medios de comunicación que utilizaron esta imagen de Victoria Kent como una blanda, como demasiado bondadosa, también se decía asociada a su sexo. Fíjense aquí cómo se notaba el sesgo machista de la época y que en gran medida sigue vigente en muchos espacios, pero fue muy popular todas estas reformas, hasta el punto de que yo no sé si conocen un famoso chotis de la época de Victoria Kent, que se llama El Pichi, que viene de una revista musical, de una zarzuela de un género chico español, que son las Leandras, que decía: se lo puedes pedir a Victoria Kent, que lo que es a mí no ha nacido quién. Hasta ese punto, y se cantaba. Estoy viendo además a muchas personas asentir de cómo todavía es conocido este chotis, y es curioso porque fue prohibido por la dictadura y fue censurada esta parte, y se cambiaba el se lo puedes pedir a Victoria Kent con se lo puedes pedir a... Hay muchas versiones, dice al pollito bien. Esto que nos parece que encaja poco en la mente de algún burócrata de la censura franquista, sonó espectacular y por consiguiente fue implementado durante muchos años, durante muchas décadas, pero aun con todo el nombre de Victoria Kent siguió perviviendo, siguió perdurando. Ella, como les digo, tuvo que lidiar sobre todo con un gran problema, que fue el de la ineficacia, no voy a decir sobrevenida, la ineficacia insubordinada, es decir, con la dejación de funciones, si me permiten, del funcionariado de prisiones de la época para boicotear a Victoria Kent. Se pactaban fugas de presos precisamente para poder alegar una situación de inseguridad en España. Se consiguieron también crear un clima de crispación muy fuerte, y esto generó que hubiera una falta muy importante de funcionarios de prisiones, porque evidentemente muchos fueron separados, fueron cesados de sus puestos, de sus funciones, y no había mano de obra, digamos, suficiente especializada para poder llevar a cabo estas acciones. Y esto generaría, fíjense, ya es la última medida que les expongo de Victoria Kent como directora general de prisiones, planteó que los presos con buena conducta pudieran realizar tareas del funcionariado de prisiones. Fíjense hasta qué punto llegaban los planteamientos revolucionarios de Victoria Kent, lo cual pues, generó aún mayor crispación y aún mayor clima social contrario a Victoria Kent. El ministro de Justicia había cambiado, era Álvaro de Albornoz, precisamente el abogado con el que ella ejerció como pasante y que luego defendería en el juicio de guerra en el Tribunal Supremo por la sublevación de Jaca en 1930, y le dijo que no podía apoyar esto. Victoria Kent le dijo que creía de verdad en esta medida y que la planteara ante el Consejo de Ministros, y lo cierto es que el Consejo de Ministros dijo que eso no podía plantearse, y Victoria Kent, ante esa situación, decidió presentar su dimisión. Dijo que
para la gestión ordinaria de esta dirección general no era necesaria ella, que podía hacerlo cualquier otra persona, que ella estaba para hacer una serie de reformas en las que creía de convicción, de absoluto corazón, y que si no podía implementarlas era hora de poner su cargo a disposición del Gobierno, como así hizo ya en 1932. Y de esta manera cerraríamos este episodio de Victoria Kent como directora general de prisiones. Insisto, probablemente la mayor contribución a la historia de nuestro país, la mayor contribución concreta que cambió la vida de miles de personas, incluso además de la clase política. No hay político referente o relevante en la época, en 1930, que en sus memorias no pasara por la cárcel, evidentemente, y no dijera cómo se notaba la mejora de las condiciones de la cárcel de Victoria Kent y cómo ya no era pues, ese terror inquisitivo, inquisitorial y medieval en el que todavía de alguna manera seguía España hundida. Vamos a pasar pues a otra etapa, la más conocida quizá de Victoria Kent, que es su etapa como diputada constituyente. Como les dije, ella fue elegida por la circunscripción provincial, se había cambiado el sistema y se presenta por Madrid por el Partido Republicano Radical Socialista, como les digo. Posteriormente, además, cambiaría de circunscripción, sería elegida en otra legislatura más, de eso ya hablaremos en su momento, y fue junto a Margarita Nelken del Partido Socialista y a Clara Campoamor del Partido Republicano Radical las tres primeras mujeres que serían diputadas en España. Digo diputadas y no que se sentaran en la carrera de San Jerónimo, porque durante la dictadura de Primo de Rivera, no sé si conocen, hubo un intento de crear una constitución, bueno, una carta otorgada para que, diera una mayor imagen de liberación política, y se creó un órgano que se llamó la Asamblea Nacional Consultiva. Insisto, un parlamento consultivo en una dictadura tiene el alcance que tiene, y lo curioso, o lo que sí que a veces se pasa en el olvido, digamos, es que hubo mujeres que se sentaron en estos escaños por primera vez, que fueron asambleístas en igualdad de condiciones con los hombres, algunas de ellas tan relevantes como precisamente María de Maeztu. Victoria Kent se le ofreció de alguna manera este puesto, igual que Clara Campoamor. Ambas dos lo rechazaron por su furibunda oposición al régimen primorriverista, aunque sí participaría en otros órganos más de asistencia social. En todo caso, como les decía, su papel como diputada constituyente fue muy limitado por todas las acciones de gobierno que ella llevó a cabo. Les traigo aquí una fotografía que se considera célebre, que es la primera sesión que tuvo lugar en las Cortes Republicanas. Se abrieron el 14 de julio, que no es una fecha inocente, el aniversario de la Revolución Francesa de 1789, la toma de la Bastilla, en el palacio, en la carrera de San Jerónimo, en el Palacio de las Cortes, y ahí tenemos a don Niceto Alcalá Zamora, el presidente de la República, del Gobierno provisional en ese momento, que está dando cuenta ante el Parlamento de las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno provisional, y podemos ver cómo en el extremo de la foto identificamos ahí a Victoria Kent, que pues, tuvo el honor, junto a Clara Campoamor, Margarita Nelken tardaría un poco más por una pugna con su acta, por motivos de legislación de extranjería, un problema con la extranjería, se pensaba que era alemana, una cuestión que no vamos a entrar, pero sí tuvo el honor de ser una de las dos primeras mujeres en entrar en este Parlamento. Y, evidentemente, a la hora de abordar pues, su tarea como constituyente, muy limitada, como les digo, sí que interviene y participa en algún proceso pues constitucional, constituyente, como sería alguna enmienda en lo tocante a la forma del Estado, republicano, etcétera, pero fundamentalmente ella, sus pocas, escasas intervenciones fueron en materia de la igualdad entre mujeres y hombres, concretamente en la igualdad formal y posteriormente en el sufragio femenino, que es la historia que probablemente muchos de ustedes conozcan, pero que creo que es importante señalar también, precisamente para eliminar ciertos mitos y muchas demonizaciones que se han planteado en torno a la figura de Victoria Kent en contraposición a Clara Campoamor. En ese sentido, como les decía, pues su actividad se centró en dos artículos. El primer artículo, el artículo 25 del proyecto constitucional republicano, que decía así: no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la edad, las creencias religiosas, las creencias políticas, el nacimiento, la filiación, y
excluía en principio, decía, se reconocerá en principio la igualdad entre mujeres y hombres, solo en principio. Victoria Kent, al igual que Clara Campoamor por otra vía, se opondría a ese artículo, creería firmemente en la igualdad entre mujeres y hombres, que finalmente se aprobaría, no en origen en la Comisión Constitucional, pero sí posteriormente en el pleno, digamos, de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, en cierta controversia con Campoamor por una cuestión terminológica, pero sí que pues, nos revela cómo Victoria Kent tuvo un papel que jugó en la materia. Sin embargo, la gran pugna llegaría de la mano del sufragio femenino, que sería precisamente cuando, en un primer momento, he de decir, no hubo el mayor problema sobre la concesión del voto a la mujer, y la prueba está en que salió por una abrumadora mayoría en la Comisión Constitucional, es decir, el primer cónclave que debatió sobre la Constitución antes de pasar al Pleno. Curiosamente, aquí es importante también señalarlo, podemos hablar de que la Constitución tuvo una madre, una miembro del Parlamento que fue mujer, que fue Clara Campoamor, que fue miembro de la Comisión Constitucional, a diferencia de lo que ocurriría con la ponencia, con lo que llamamos los 7 padres de nuestra actual Constitución, nuestra Carta Magna de 1978, que desgraciadamente no tuvo ninguna madre, aunque sí que muchas mujeres, las célebres constituyentes, sí que participaron de ese proceso y también han sido completamente olvidadas en la historia política de nuestro país. Lo cierto es que aquí sí que hubo una madre, fue Clara Campoamor, pero esto no implicaba en ningún término que 2 mujeres sentadas en el mismo Parlamento, en 2 partidos políticos distintos, además, tuvieran la misma opinión, del mismo modo que los 400 diputados no tenían la misma opinión, y menos en 1931, como pueden imaginar. Lo cierto es que, en origen, no hay ningún problema con el voto hasta que se produce un hecho, que es el 30 de septiembre de 1931, cuando se está produciendo el debate. Se publica en el ABC, en El Debate, en otros periódicos, que José María Gil Robles, un salmantino, diputado por Salamanca, en ese momento uno de los líderes de la minoría agraria, de lo que luego sería la CEDA, la oposición monárquico-accidentalista al régimen republicano, que era plenamente derechista y contrario a esta forma de gobierno, pero también a un gobierno que en ese momento era republicano-socialista, pues pone encima de la mesa medio millón de firmas de mujeres afirmando que estaban en contra de cualquier persecución de las órdenes religiosas, de su proscripción, etc. Con esto, ¿qué quería demostrar Gil Robles? Que tenía muchos miles de votos de mujeres esperando a que les concedieran el sufragio. Y de esta manera decir, si ustedes conceden el voto, yo voy a beneficiarme del mismo. Esto hizo saltar todas las alarmas, todas las alertas entre mayoritariamente el bando republicano, entre los partidos republicanos. Y esto hizo también temblar, si me permiten la expresión, temblar las piernas a gente que había sido sufragista, que había sido defensora del voto femenino, pero que a la hora de la verdad titubeó o directamente renunció a ese ideal. Es cuando empieza a recuperarse una cosa que es muy antigua, que es el principio de lo que se llamó la hipoteca del confesionario, que era el argumento por el que los enemigos del sufragio, los llamados accidentalistas, criticaban esta concesión alegando que las mujeres eran mayoritariamente reaccionarias, que eran mayoritariamente dependientes. Se decía de cualquier cosa, se decía dependientes de su marido, se decía no hay que dejarles votar porque entonces votarán sus maridos y eso hará que caiga la República. Los hombres votando en junio del 31 habían conseguido dar victoria a los partidos republicanos, con lo cual era un argumento estéril. Pero lo que sí que argumentaban era que su dependencia al confesor, al sacerdote, a la Iglesia católica, ese problema de emancipación de la mujer que aún quedaba por hacerse en España y, sobre todo, su analfabetismo, que era mayoritario, iba a impedir el ejercicio del voto, ya no solo en libertad, sino que iba a suponer que votaran a los enemigos del nuevo régimen y que iba a traer esto a la regresión absoluta a la pérdida de derechos, es decir, la vuelta al Código Civil de 1889, la inferioridad jurídica de la mujer, que en este momento, como luego ocurriría en el franquismo, no podía realizar ningún acto jurídico,
que no podía enajenar bienes, que no podía contratar, que no podía hacer nada sin el permiso en origen, de su padre o después de su marido. Y esto estuvo en vigor hasta 1975, incluso los últimos coletazos en 1981. Hace poco el Centro de Investigación en Género de la Universidad de Salamanca, que dirige mi querida Marta del Pozo, organizó un congreso específicamente en homenaje a María Telo, otra figura también muy olvidada de la que podríamos hablar mucho, que mantuvo una gran correspondencia con Clara Campoamor y que se guió muy mucho por la estela que dejó Victoria Kent y estas primeras mujeres juristas. Pues esta era la situación de la España de la época. Y había un auténtico miedo de que si la mujer votaba pudiera volver a esa situación de partida. Fíjense que el argumento del analfabetismo solo se esgrimió con las mujeres, como si en ese momento todos los hombres fueran doctores honoris causa lo menos, tuvieran 3 carreras, varios máster, que aún no existían pero que podrían tener seguramente, es decir, una cultura y una formación exquisita y maravillosa y, evidentemente, nada más lejos de la realidad. Pero parecía que no era un problema el analfabetismo masculino, solo lo era en el caso de las mujeres si era para negarle un derecho fundamental como era el derecho de sufragio. Ese fue el quid de la cuestión. ¿Las mujeres eran mayoritariamente analfabetas? Sí, es verdad. Negarlo sería ahistórico, acientífico. ¿Los hombres eran mayoritariamente analfabetos? Sí. Como lo fueron cuando se concedió el voto en Francia en 1848, por ejemplo. Hubo un dirigente socialista, el portavoz en este momento, que era Manuel Cordero, que dijo una frase en el diario de sesiones. Les invito a que lo consulten si alguien tiene gustos raros, si les gusta como a mí las altas expresiones parlamentarias que nuestra historia del constitucionalismo nos ha dejado también, y cómo pues decía que cuando se concedió en origen el voto universal, mal llamado universal, a los hombres en España en 1890, los hombres estaban en una situación de absoluto analfabetismo. Muchos hombres vendían su voto al cacique porque no tenían ningún mecanismo para poder ejercerlo, no tenían instrumentos culturales, educativos para poder ejercerlo. Pero quienes concedieron o consagraron, conquistaron el voto para los hombres, no repararon en si estaban preparados, claro que no lo estaban, pero sabían que concediéndoles el voto abrían una puerta de participación, porque decía Campoamor que solo ejerciendo las libertades, ejerciendo los derechos, se podía realmente aprender de ellos, es decir, una senda de libertad que solo podría ser ejercida si era transitada por la mujer. Y se decía cómo la negación del voto a la mujer lo que iba a hacer era precisamente echarla en manos de quienes se oponían a este régimen que había temblado, que no se había atrevido a concederle el voto, que sin embargo estuvo a punto paradójicamente de concederse durante la dictadura de Primo de Rivera. Decía Campoamor que Primo de Rivera hizo iguales a los hombres y a las mujeres en los derechos políticos, iguales en la nada, pero iguales. Sin embargo, aquí, a medida que los hombres íbamos adquiriendo derechos, era más grande la desigualdad, porque se dejaba atrás a la mujer. Victoria Kent había sido una destacada sufragista desde al menos la segunda década del siglo XX. Es decir, no podemos decir Clara Campoamor la sufragista, Victoria Kent la antisufragista. No es cierto. No es verdad eso. Fue una ferviente sufragista que recorrió España pidiendo el voto para la mujer, que en su programa llevaba el voto femenino, pero, y es lo que le podemos reprochar, que no resistió a estas presiones o al miedo, que creo que también debe ser comprendido, de quien dedicó toda su vida a luchar por la República, y no ya como forma de Estado, sino con todo lo que implicaba los derechos de la mujer, los derechos de la inmensa mayoría de la población, del pueblo, y que estaban en peligro, ella creía, con el voto femenino. Ella, en ese momento, se encontró ante la tesitura de tener que renunciar a un ideal, y ciertamente lo hizo. Esto evidentemente no justifica su posición. Hoy, desde nuestra perspectiva, desde el presente, podemos estar de acuerdo con Clara Campoamor. ¿Quién no podría estarlo? ¿Quién hoy negaría? A lo mejor hay quien lo haría, pero ¿quién hoy va a negar el voto para la mujer o la igualdad formal entre mujeres y hombres? Otra cosa es la material en la que tristemente todavía nos queda mucho por avanzar. Pero en aquel momento tenemos que entender que todavía había amplios sectores de la población, no ya que no lo entendieran, sino sobre todo que tenían miedo y que no confiaron probablemente en la mujer. ¿Fue verdad que la mujer votaría o votó? Porque finalmente, como saben, el voto se consiguió, se conquistó
votaron lo que dijo el confesor. Esto probablemente hoy podemos decir que es falso, que es rotundamente falso. Siempre se dijo que en 1933, las primeras elecciones generales en las que puede votar la mujer vota por las derechas antirrepublicanas. Y los hombres no votaron por las derechas antirrepublicanas. Navarra, por ejemplo, o las provincias vascas, que eran unas circunscripciones en las que mayoritariamente se votaba al partido carlista, a la minoría vasco-navarra, los hombres votaban por las minorías de derechas. Las mujeres votaron en el 36 de nuevo por el Frente Popular, por ejemplo. Con lo cual no es cierto que hubiera una división en ese sentido. No hay pruebas que lo puedan certificar. Y en todo caso, si lo hubiera sido, ¿cuál hubiera sido el problema? No tendrían derecho a votar lo que en conciencia quisieran, aunque esto no fuera a favor de los intereses de quienes redactaron mayoritariamente la Constitución. Pues este fue el debate que se vivió en ese momento. Victoria Kent pide la palabra el 1 de octubre de 1931 y con gran pesar pues, anuncia esa renuncia al ideal republicano, al ideal sufragista, precisamente a favor de la República. Ella, de una forma absolutamente conmocionada, de verdad que merece la pena, si tienen ocasión, de que lean estas partes del diario de sesiones en los que ella toma la palabra con muchísimo pensar para defender lo que creía en su conciencia que era lo mejor para la República y que, haciendo eso, renunciaba a un ideal. Campoamor lo entendía, no lo compartía. Campoamor combatió firmemente esas posiciones y defendió el voto femenino, pero entendió que ella, defendiendo eso, renunciando a un ideal, no lo hacía por frivolidad, ni lo hacía, hubo quien dijo que se vendió, que fue una traidora. Campoamor entendía que no, que ella pensaba que lo mejor para la emancipación de la mujer era que el régimen político se mantuviera y que en ese régimen político las mujeres, y decía, se acostumbraran al ejercicio de sus derechos. Claro, ¿cómo se iban a acostumbrar si no se les permitía ejercerlos y votar? Decía, me han faltado ver mujeres proclamando la República, saliendo a celebrarlas, las hubo. Igual que hubo muchas mujeres que salieron en contra de las quintas, en contra de la guerra de Cuba, en contra de la guerra de Marruecos, pidiendo responsabilidades por el desastre de Anual, pero parecía que solo se quería ver, como siempre, a los hombres. Esa lectura de la historia siempre que debemos hacer con perspectiva de género, pero no juzgándola desde el presente, sino entendiendo su contexto y las dificultades que hubo. Finalmente, el voto se conseguiría, pero esta es la imagen que pasó a la historia. Les traigo aquí un recorte de prensa que es probablemente la imagen de Victoria Kent en el paso del tiempo. La otra. Se vendió y hizo mucho daño además a la causa feminista el hecho de que se planteara pues eso, como dos mujeres y no se ponen de acuerdo, como para tener más mujeres en el Parlamento. Insisto, se puede imaginar la envergadura, la vehemencia, incluso la violencia de los debates que tenían los hombres en las Cortes de 1931. Pero eso no era interesante, lo interesante era esto. Y era verlo como un duelo personal, de rivalidades, de egocentrismos y, sobre todo, como una manifestación de esa inestabilidad de por qué no había que conseguir conceder el voto para la mujer. Campoamor combatió firmemente estos argumentos, dijo cómo no había ningún derecho a negar el voto a la mujer más allá del derecho que daba una ley, la ley que los hombres hicieron y que les pedía no cometieran el error histórico del que no tendrían nunca suficientemente tiempo para llorar. Pero lo cierto es que Kent estuvo en el otro bando, eso es así. Eso tenemos que ver, pero no como contraria al voto. Ella, de hecho, lo que pedía era que se aplazara su concesión. Y esto es lo que se traduciría en la propuesta de disposición transitoria. Una vez que el voto femenino, muy brevemente, muy rápidamente, es conseguido en el artículo 36 de la Constitución, se presentó a última hora y de una forma muy filibustera que no abordaremos para que podamos tener un turno de preguntas posteriormente, pues se intentó cómo, una vez que ya se había aprobado el voto, este no se ejerciera hasta que se hubieran celebrado por 2 veces elecciones municipales. Y era la forma de decir, bueno, que voten primero a los ayuntamientos, que parece que da menos miedo, y luego ya que se vayan acostumbrando y así puedan votar en elecciones generales. Esto, evidentemente, era pues mantener una isla dentro de la Constitución que era profundamente igualitaria y decir como bueno, esto no se va a aplicar, esto aquí va a haber que esperar,
¿Por qué eran analfabetas las mujeres? No hubo disposición transitoria, insisto, para los hombres analfabetos. Solo lo hubo para las mujeres en general. Lo cierto es que por un estrechísimo margen no fue aprobada esta disposición y el sufragio entró en la Carta Magna sin ningún tipo de mácula, sin ningún tipo de limitación, pero esta era la propuesta muchas veces olvidada, pero que Victoria Kent defendió junto a otros republicanos, incluso el partido de Clara Campoamor, el Partido Republicano Radical, junto a otros partidos, Acción Republicana, de Manuel Azaña, etcétera, que defendieron esta posición, aunque finalmente pues, no tuvo lugar y pues Victoria Kent creyó que era un error, pero sin embargo, de hecho, siempre dijo que en las siguientes elecciones ella perdió su acta de diputada, no fue elegida. Del mismo modo que Clara Campoamor perdió su acta de diputada, no fue elegida precisamente por el voto de las propias mujeres. Insisto en que esto hoy científicamente, historiográficamente, podemos decir que es falso. Es otro mito extendido también que se ha planteado a lo largo del tiempo. Victoria Kent, como les digo, sería de nuevo diputada en 1936. Ella participaría en la fundación de Izquierda Republicana, la unificación que hubo de Acción Republicana y de su partido, el Partido Republicano Radical Socialista, pero la guerra civil estallaría, consecuencia del golpe de Estado enseguida, no daría tiempo a realizar excesivas acciones en la materia. Ella fue encargada, comisionada en la guerra civil de la protección de los niños y de las mujeres, también de la evacuación. Consiguió salvar, conforme iban cayendo muchas ciudades en su traslado a Francia, luego a México. Durante el exilio y los meses finales de la guerra civil, ella tuvo un papel muy destacado, también pionera. Fue secretaria de la Embajada de España en Francia, de la República Española en Francia, y consiguió sacar a mucha gente de Francia cuando estaban entrando los nazis en el país galo. Tristemente salvó a mucha gente, pero no se salvó a ella. Ella no pudo salir de Francia y, por suerte, gracias a un chivatazo, salió de su casa y se acogió, iba a decir a sagrado, se acogió a refugio, a asilo en la Embajada mexicana, gracias a la intermediación luego de Indalecio Prieto, y estuvo durante casi un año en la Embajada mexicana encerrada durante 10 meses, pues como podía en la casa del embajador, hasta que las fuerzas de la Gestapo dejaron de perseguirla y pudo esconderse en una casa bajo la protección del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ella esto además lo cuenta en un libro con distintos títulos, ha sido publicado, sobre sus 4 años en Francia, sus 4 años en París, y que merece también mucho la pena. Ella se escapaba disfrazada de criada con una de las asistentes que trabajaba en la embajada y recorría París por la noche a fin de que no fuera descubierta por la Gestapo, porque era una figura, insisto, también muy odiada por el nuevo régimen franquista. Fue juzgada en ausencia por el Tribunal de la Represión de la Masonería y el Comunismo, etcétera. Lo cierto es que luego tendría finalmente que exiliarse en México. Ya trabajó mucho en Naciones Unidas para conseguir que la España republicana entrara a formar parte de la ONU. No lo conseguiría, pero en México sí que tuvo un papel muy destacado. Ya fue condecorada además en Francia con la Cruz de Lorena, la máxima condecoración a la resistencia, como tantos republicanos españoles fueron condecorados en Francia. Y en México, y estos son sus últimos episodios, tendría también un papel muy destacado. De hecho, me atrevería a decir que tiene más homenajes Victoria Kent en México, tristemente, que en España. Porque en México fundaría la Escuela de Capacitación de Funcionarios de Prisiones. Muchas de sus reformas las implementó en México y muchas de las que no pudo implementar. Ella daría clase también en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que, como saben, es nuestra universidad hermana. La Universidad de Salamanca es el alma mater, la madre de esta universidad, y que pues, tuvo un papel muy destacado, también colaborando en Argentina con su egregio profesor, con Luis Jiménez de Asúa, una mujer infatigable incluso en el exilio, ya a una edad muy avanzada, y marchando finalmente a Nueva York para trabajar para Naciones Unidas en un estudio, una reforma penitenciaria de las cárceles de Latinoamérica. Y, como les digo, finalmente podría regresar a España en 1977, una vez muerto el dictador e iniciado el proceso de reforma política.
no pudo participar en las elecciones de 1977 porque su partido estaba ilegalizado, que es un mito también que muchas veces se dice que las elecciones del 15 de junio del 77 pudieron concurrir todos los partidos políticos. No es verdad. El suyo, por ejemplo, no pudo hacerlo, igual que otros partidos que se presentaron nítidamente como republicanos, pero lo cierto es que su breve estancia en España pues, nos sirvió al menos para tener una entrevista. Fue además recibida con gran calor por muchos estudiosos políticos que evidentemente la tenían como una absoluta referente, como un personaje histórico de primer nivel. También colaboró con el aquel entonces director general de prisiones y, como les digo, han sido muy pocos, muy escasos los homenajes que ella recibió. Un año antes de morir pudo recibir la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la mayor condecoración que puede recibir un jurista en España, pero ya no pudo recogerla porque fallecería un año más tarde en Nueva York sin que en España se supiera nada de ella. Campoamor era la mujer conocida, pero sin embargo Victoria Kent apenas figura en ningún libro generalista de historia o en los manuales de texto que se utilizan en bachillerato, por ejemplo, no van a encontrar el nombre de Victoria Kent. Es una completa desconocida, ya no solo por el olvido que evidentemente la dictadura franquista le condenó, ese ostracismo, que sin embargo pues la democracia todavía no ha podido solventar, y por eso la enorme deuda que tenemos con ella, con su figura, con su memoria. Y sin más, para poder tener este turno, como decíamos, de preguntas o de reflexiones que me gustaría mucho escucharles, Victoria Kent fue una mujer con luces y con sombras, con distintas opiniones, con distintas perspectivas que no podemos juzgar desde el presente, pero que sin duda fue un personaje crucial, clave y estratégico, sin el cual no podemos entender la historia del siglo XX español. Un personaje que fue muy polifacético también, infatigable, incansable, una servidora pública, una mujer que rompió muchos techos de cristal, una laureadísima jurista, una pionera abogada, una gran profesora universitaria, pero también, sobre todo, una mujer de gobierno, una política que abrió muchos caminos por la igualdad y por la emancipación de las mujeres, que en definitiva creo que merece realmente un lugar en nuestra historia, sin duda en la memoria, y que espero que una actividad como esta, que esta conferencia también sirva para contribuir poco a poco a que abandone este ostracismo, a sacarla de esa desmemoria y que la llama de su obra, de su acción y de sus méritos, pues en definitiva trasciendan, llegan hoy en día, y que recordemos este papel crucial que llevó una mujer que tenía por nombre Victoria Kent. Muchísimas gracias.